continuación, Personajes. Este programa es apto para toda la familia. Pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como toda la noche a través del programa Personajes de CNC. Somos soldados de Dios y agradecemos a Él estar aquí. Hay que saludar a todos los que hacen parte. Igualmente a la gente de Urabá, que está muy pendiente de nuestros programas. Vamos creciendo para servirles a usted. Me voy a Bogotá con el senador, ideólogo, un hombre de las entrañas del uribismo, una de las personas que creó el uribismo. Recuerdo que en Bolombolo era el artífice de eso cuando el doctor Álvaro Uribe se salió del directorio liberal de Antioquia. Allá estaba siempre José Odulio como el mejor espadachín de Álvaro Uribe. Hoy está el doctor José Odulio, está con nosotros y nos va a acompañar cada 8 días en este programa. Buenas noches, doctor José Odulio Gaviria, senador de la República. Javier, encantado de saludarte, saludar a tu vasta audiencia, un placer acompañarte. Muy bien, doctor José Odulio. Primero que todo, los resultados del Centro Democrático en Colombia fueron muy buenos. Más de 2.513 votos que le dio para 19 senadores. Si hubiera sido cerrada, le da para 25 senadores. Y pasa la contienda, se hacen los escrutinios y hoy sale la primera encuesta. ¿Cómo la lee usted? Dice así, el doctor Iván Duque el 40%, Gustavo Petro 24%, Sergio Fajardo el 9%, Vargas Lleras 6%, voto en blanco 13%, y vemos también que el doctor de Humberto de la Calle con un 2%, Viviana con Morales con un 1% y también está con un 1% la doctora Piedad Córdoba. Analista político, ideólogo del Centro Democrático y nuestro compañero de hoy en CNC, doctor José Odulio Gaviria. Tiene la palabra. Javier, el mosaico que le presentaban a uno hace 6 meses, que hacía casi como imposible adivinar o pensar que uno podía adivinar quién era el candidato presidencial ganador, ya está simplificado como debiera ser siempre y como debieran haber hecho siempre los analistas políticos, como dices tú, y es las corrientes que se estaban moviendo. La democracia liberal, Javier, por ejemplo la anglosajona, es una democracia polarizada. Allá no se ve la polarización como algo negativo, sino como algo de la naturaleza de la política. O es un conservador o un liberal, o es un laborista o un conservador, o es un demócrata o un republicano. Y las tercerías incluso ocurren, se dan, pero son bastante raras y poco efectivas, poco eficaces. Entonces nosotros teníamos que... Doctor José Odulio, tenemos problema en la línea. Vamos a mirar qué pasa allá en control. Tenemos un problemita, doctor José, ahora ya. Tenemos un problemita con la línea. Estamos desde el Capitolio de la República con el doctor José Odulio Gaviria. Estamos haciendo el análisis de la encuesta de varios medios que salió hoy, donde se dice que el doctor Iván Duque lleva un 40% de probabilidades, seguido con el doctor Gustavo Petro, que lleva con un 24%. Veamos que el doctor Petro tenía un 22% en 23% en la encuesta anterior y está. Volvemos a Bogotá con el doctor José Odulio. Escúcheme, doctor José Odulio, que se había caído. Tiene usted la palabra. Y entonces te decía, Javier, que hay dos grandes corrientes de la política hoy en Sudamérica, que va a ir a hacer un recorrido, aunque sea en plan turístico, y uno la va a encontrar. Por ejemplo, hoy en Argentina,
la corriente democrático-liberal, contraria al socialismo del siglo XXI que representó la familia Kirchner durante 3 periodos. Hoy, en Venezuela, gobierna el socialismo del siglo XXI, contrario a los partidos de la MUD, que son democracia liberal, libre empresa, libre iniciativa. Hoy en Bolivia gobierna el socialismo del siglo XXI, contrario a la democracia liberal, muy de capa caída en ese país. Entonces, si usted miraba esas circunstancias internacionales, ya podía captar fácilmente las amplias probabilidades de Petro como representante del socialismo del siglo XXI, de una corriente que ha insurgido y que ha ganado en 7 países de Sudamérica, versus la corriente democrático-liberal que no se salía o de la calle, o de Vargas Lleras, o de Duque. Entonces, ¿de cuál es la debilidad de la calle? Además de su propia personalidad y su falta de carisma y su falta de energía política, pues el estar tan comprometido con el gobierno del presidente Santos, que era un hándicap enorme, una carga, un lastre. Vargas Lleras, cualquiera podía pensar que podría ser el sucesor de Santos y representar esa corriente democrático-liberal que yo reconozco que él la represente. ¿Cuál era su debilidad? Su compromiso con Santos durante 7 años, su vinculación muy estrecha con el clientelismo, muy de capa caída hoy en la opinión pública, y además incluso sus propias debilidades personales que están pues expresadas en sus problemas de salud, etcétera, que eso menguan la voluntad de votar por una persona en cualquier país del mundo. Y por lo tanto, fácilmente podía uno adivinar que esa corriente que podríamos llamar centro-derecha, como la están llamando ahora los medios en Colombia, iba a estar encarnada en Duque. Pues ahí está la encuesta. Y en las proporciones casi que nítidas de la correlación de fuerzas entre esas dos corrientes. Primero Duque con el 40% y segundo Petro con el 24%. Los otros candidatos pierden prácticamente, se diluyen en esas dos corrientes y prácticamente quedan ya sin ninguna opción de ser elegidos en mayo, en la primera vuelta o en una segunda vuelta entre ellos dos, Duque y Petro. Muy bien, doctor, dos preguntas. Primero, el doctor Pinzón, ¿qué le suma al doctor Vargas Lleras? ¿Más identidad con el gobierno del doctor Santos o de pronto trae algún equipo que pueda tener acceso a votos? Puede ser que en el extranjero sume mucho porque el hombre es un hombre importante y serio. Y segunda, para poder el doctor Duque ganar en la primera vuelta necesita un 60, un 75%. ¿Cuál es su análisis sobre los dos puntos, doctor José Odulio Gaviria? Javier, a veces, me explico. Si por ejemplo yo tengo 38 de fiebre y le sumo 1 grado más, eso es negativo, sumo a 39. Pues ¿qué le suma el señor Pinzón a la candidatura Vargas? Más identificación y claridad de lo que él representa, al santismo. ¿Qué le suma? Las debilidades del santismo y las debilidades del acuerdo final. ¿Qué le suma? La inconsecuencia política, la falta de consistencia en el argumento. Él apoyó el proceso de paz, no lo puede negar. De hecho, él mismo nos ha recordado a los colombianos que él hizo campaña por el sí, pero que votó por el no. Eso se llama absoluta inconsistencia, y la inconsistencia se paga en política con un voto negativo, con un voto en contra, con un voto castigo. Ese es el estado de cosas de Pinzón. Yo diría que poco o nada representa hoy el doctor Pinzón en esta campaña como llave
del candidato, el doctor de la calle. Perdón, del doctor Vargas. Sobre la posibilidad de que se deben llegar con el 65% o en las encuestas, que yo no creo mucho en ellas, porque han fallado, pero de todas maneras dan una aliciente. Mire que hace 4 meses el doctor Duque tenía hoy el 6 o 7%, hoy tiene el 40%, pero se debe llegar al 60 o 65 para que pueda pasar en primera vuelta. Considero que pueden ser más o menos 8,5 millones si la gente sale entusiasmada, como salió ahorita la consulta, que hubo mucho entusiasmo y por eso esa votación de 6 millones y pico que tuvo el doctor Duque y casi 3 millones y pico que tuvo el señor Petro. Entonces, si hay esa votación copiosa, como se ha visto también que la gente está yendo hoy a registrarse, porque pueden registrarse hasta el 27 y no estoy mal, me parece que hasta el 27, de pronto no tengo bien la fecha, pues las traigo mañana a los televidentes la fecha exacta. Si hay votación copiosa serían 8,5 millones, porque pueden votar hasta 18, 19 millones, ese es mis cálculos. Pero usted es el que sabe de esto, todo, José Tulio. ¿Cuáles son los suyos? No, Javier, es muy sencillo. La regla es la mitad más un voto de los votantes válidos. No tiene nada que ver con el censo electoral, que es 34 millones. Entonces no hay ningún problema. Si votan 15 millones, por ejemplo, 7,5 millones más un voto. Claro, pues yo creo que van a votar por ahí 18 millones. Es que fue mucha. Entonces sería, para ganar, habría que tener la mitad más uno, es decir, 9 millones de votos más uno. Ahora, Uribe ya mostró que sí tiene ese techo, que es capaz de alcanzarlo y superarlo. Lo hizo en el 2002 y lo repitió en el 2006. Nadie más lo ha logrado. Yo creo que Duque puede lograrlo, porque la verdad es que esto es una campaña del uribismo, y por lo tanto el uribismo ya ha mostrado ser capaz de superar ese techo. Ninguna otra corriente lo ha logrado, ni siquiera lo ha intentado. Las campañas, todas, desde que existe el balotaje o la segunda vuelta, se han hecho pensando en obtener el triunfo en una segunda vuelta. Por eso las reuniones y los acuerdos. Y hoy, por ejemplo, en el Senado de la República, yo palpé, casi que se veía materialmente, se podía tocar un ambiente de sumatoria de votación que supera perfectamente la mitad más uno. Te lo expreso y pinto de la siguiente manera. El conservatismo, prácticamente todos se nos arrimaron a hablar de conversar. Sectores del liberalismo, senadores electos, reelegidos o electos, hablándonos de la conveniencia de hablar de un acuerdo programático general, pensando mucho ellos en salvar algunos aspectos del acuerdo final con las FARC. El sector disuelto o que no ingresó de Opción Ciudadana, que no ingresó porque no obtuvo el umbral, prácticamente todos nos hicieron señales de querer conversar con Duque y hablar de unos acuerdos. Obviamente ellos hablan de acuerdos mecánicos, nosotros les hablamos de acuerdos programáticos, que es lo básico. ¿Quién más? La U. De la U incluso me encontré con Roy Barreras, lo digo con nombre propio porque no lo podrá negar, dado que había 4 o 5 personas cuando me saludó y me dijo, lo felicito por lo que se viene. Le dije, bueno, muchas gracias. Y luego hablé con Manuel Enríquez, que no se presentó al Senado, sino que presentó a su hermana como representante de la Cámara en el departamento de Nariño. Me estuvo haciendo una hora y me dijo que quedaban 3 o 4 personas, senadores, con Vargas, pero que prácticamente, y me señaló nombre por nombre. Cambio Radical, no creo que nadie pues esté pensando en abandonar
a Vargas Lleras, pero algunos de los no elegidos. Por ejemplo, hoy me pidió cita y hablé con él un rato el doctor Claros, que fue magistrado del Consejo Superior, y me estuvo hablando de las posibilidades de acuerdos con algunos sectores que no quedaron elegidos, que se sienten maltratados por Cambio Radical, etcétera, etcétera. En fin, que he de decir que se palpaba antes de la encuesta ese ambiente. ¿Cómo era después de conocida? Porque esa encuesta comenzó a circular en el Senado más o menos a las 6 de la tarde. Me imagino que... Yo se la mandé a usted a las 5:30, a las 5. A las 5:30, más o menos. A esa hora me llegó. Y me llegó por tu conducto, exactamente, Javier. Muy bien. Bueno, entonces, pero el Partido Conservador mañana tiene reunión. ¿Será que mañana toma la decisión? Porque de todas maneras, si el Partido Conservador toma la decisión, es una ficha clave para bajo programas, porque es lo que está diciendo el doctor Álvaro Uribe, está diciendo Iván Duque, está diciendo su mentor filosófico, que es José Otulio Gaviria. Bajo programas se pueden hacer coaliciones, bajo programas, no bajo puestos o bajo mermelada. Y entonces el Partido Conservador puede tomar mañana una determinación. Yo creo que con la encuesta que hoy comenzó a circular, que ellos seguramente la van a pedir al Colombiano o a RTN, porque es de Jan Haas, van a aplazar esa decisión, porque la corriente principal, me dijo hoy uno de los parlamentarios, hasta esta tarde era apoyar a Vargas Lleras. Inclusive me confirmaron que la fuerza mayoritaria era la que había planteado hoy la silla vacía en un informe sobre cómo estaba la correlación de fuerzas entre los senadores, tanto los elegidos como los que no se habían presentado o los no elegidos. Yo creo, a ver, conforme a la encuesta, ¿usted no cree que la doctora Viviana, la doctora Piedad Córdoba, hasta el mismo Humberto de la Calle, pues no hacen nada? Hasta el mismo Fajardo, que ha rebajado mucho, que Fajardo empezó con una favorabilidad de casi el 32 y vamos en 9, pero él dice en una publicidad que fue el que ganó. ¿Cómo puede explicarme usted que uno gana? Bueno, claro que en política nadie pierde, gana perdiendo, a lo Maturana. No, Fajardo pues está tan debilitado que no es sino ir a ver quién es la candidata a la vicepresidencia del partido principal de la alianza. ¿Cómo le parece esa? Y ahí se da uno cuenta que ya se le fue. O sea que ni ellos creen, y la mayoría del Congreso, por ejemplo, el doctor Ospina de Cali, el representante Inti Asprilla y varios otros ya se han decantado y han dicho que van a acompañar a Petro y que les parece absurdo continuar apoyando un candidato con una debilidad conceptual y programática como la del doctor Fajardo. Por otra parte, me han dicho, porque lo leí y me lo han dicho algunos miembros del empresariado antioqueño, que el desprestigio, la descalificación, la desilusión, la falta de aprecio por Fajardo en el empresariado antioqueño como que es absoluto, y prácticamente ya anunciaron que no continúan financiando su campaña, que era la principal fuente que ellos tenían para continuar en una campaña tan costosa como es una campaña presidencial, en donde el solo tema publicitario es un tema de miles de millones de pesos. Pues sí, oye, la noticia aquí en Antioquia es, nosotros sacamos un comentario y le llegó a usted, donde empieza a desgranarse el sindicato antioqueño y todos se le fueron a Fajardo. Oye, esto aquí es comidilla en todo Antioquia, que se le fueron a Fajardo, y también se hace el análisis de las elecciones del 11 de marzo, donde dicen que sacó en Antioquia 6.000 votos para Iván Marulanda y 20.000 fuera de Antioquia. Eso a uno lo miden es por los votos. Esa fue la votación, claro, del Fajardo el día 11 de marzo. O lo miden por qué votos. Yo he sido congresista también. A uno lo miden por qué votos sacó, ¿no cree?
Sí, la verdad es que el Movimiento Ciudadano, creo que se llama Movimiento Ciudadano, prácticamente quedó totalmente borrado del mapa en Antioquia, porque una candidatura del único candidato que tenía ese movimiento en la lista del Senado, del único, o sea, no le pusieron una sola competencia, y obtiene 6.000 votos, eso es prácticamente risible. Eso es lo que obtuvo cualquiera de los congresistas del Centro Democrático en Antioquia. Cualquiera de ellos obtuvo mínimo 6.000 votos. Muy bien. Doctor José Odulio, lo espero la otra semana. Yo creo que es para usted mejor un jueves que un martes. Seguimos los jueves trabajando, si a usted no le choca. Me parece muy bien, Javier, y pendiente y casos para estar el próximo jueves. Le agradezco mucho, pues. De la semana entrante. Muy bien, doctor José Odulio. Ahora le mando el programa. Muchas gracias a usted. Era el doctor José Odulio Gaviria, senador de la República y un ideólogo. Voy a una pausa comercial y ya regreso con ustedes. Doctor. El agua que ahorres hoy es el agua que tomarás mañana. Conoce cómo tus hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Ingresa a www.metropol.go.co y calcula tu huella de carbono. Medite en el consumo, una campaña por la calidad ambiental y la sostenibilidad del Valle de Aburrá. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta, no realices tus apuestas en talonarios manuales, cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. En el Valle de Aburrá se producen 2.600 toneladas de residuos al día. ¿Y si tuvieras que cargar el peso de la basura que generas? Conoce cómo tus hábitos de consumo impactan el medio ambiente. Ingresa a www.metropol.go.co y calcula tu huella de carbono. Medite en el consumo, una campaña por la calidad ambiental y la sostenibilidad del Valle de Aburrá. Regresamos nuevamente al programa Personajes de CNC. En días pasados, en la campana de CNC Noticias, hablamos de el sonajero para la gobernación de Antioquia. Hoy lo hicimos para la alcaldía de la ciudad de Medellín. Y son sonajeros, esto no es que esos son, no. Por ejemplo, dijimos que Carlos Mario Estrada es de las entrañas del doctor Álvaro Uribe. Y recordemos que el 11 de marzo el doctor Álvaro Uribe sacó 116.401 votos en Medellín. El doctor Carlos Mario también desde las entrañas del doctor Iván Duque, que hoy tiene un 40% de probabilidades de que sea el presidente de los colombianos. Yo lo llamo el Macron colombiano, la revelación colombiana. Sigue también, pues, está en el sonajero, el doctor Alfredo Ramos, que dejó de ser senador, pero si su padre no le da por estar candidato, que es muy buen candidato. Sin embargo, Alfredo, recuerde que ustedes no tuvieron apoyo ni para Senado ni para Cámara. Las listas, los nombres que ustedes colocaron para esos cargos de elección popular no salieron dentro del Centro Democrático. También se encuentra el alcalde de Medellín y exgobernador Aníbal Gaviria o su hermana Sofía.
La doctora Sofía se midió en las urnas y sacó en Antioquia 14.000 votos con Colombia. O sea, no tiene casi para eso. Sin embargo, el doctor Aníbal es un hombre de la política y de las entrañas de la política. Está también el doctor Jesús Aníbal Echeverri, concejal de la ciudad de Medellín y que tiene el apoyo del partido de la U. Se encuentra también en este sonajero la doctora Aura Marlene Arcila, presidenta del Consejo, tiene un apoyo grande en las mujeres, apoyo grande en la Universidad de Medellín. El doctor Néstor Incapié, con su equipo político, sacó un senador con mucha votación, el doctor Iván Darío Agudelo, y 2 representantes a la Cámara. O sea, tiene fortaleza. También no se puede descontar, y aquí es lo principal. El doctor Federico Gutiérrez ha hecho una magnífica alcaldía, ha elaborado algunos planes, sobre todo en seguridad. Ha sido un hombre que busca que la ciudad esté permanentemente protegida, ha dado golpes contundentes, se ha enfrentado a la gente del crimen y va a poner su sucesor. ¿Cuál es? Hombre, puede ser Santiago Gómez, pues en fin, el que ponga a Luis Bernardo Vélez. El que diga Federico, ese será el gallo a enfrentar con la otra componente de la política. Más tarde vamos analizando eso porque por ahora nos vamos a detener mucho cómo siguen las elecciones para presidente de la República. Agradezcole a David Arizmendi, a Jade Rendón que está con nosotros, a Diana Escobar, la señora Diana Escobar, a Jaime Castañeda, está muy perdido, no viene por aquí, a mi mamá, a Juan y a Castellón allá en Estados Unidos, en Boston, y el jefe de jefes de nosotros, al que no nos paga, pero hay que estar aquí, a Juan Pablo Vélez, nuestro gerente. A ustedes les agradezco que estuvieran con nosotros. Mañana estaré en La Campana, pero también de 7 a 7:30 en otro programa de Personajes. Hasta mañana, muchas gracias.